está viendo más afectado a las multinacionales del cine y de la música. No les interesa porque la está comisión yendo de el dinero, espacios no está se quieren ahora. apropiar de la cultura y para hacer pagar de la cultura. Yo personalmente soy hijo de pintor, mi padre es pintor. Yo también soy artista. ¿Quién es tu padre? Mi padre es Luis Castrillo, no sé si lo conocerás. Hizo carrera en el sur, más que por Zaragoza. Yo soy también crítico de arte. Es muy difícil vivir del arte en Zaragoza. No, es Difícil no imposible, eso me dice él. Pero en Málaga aún se pudo durante un tiempo y él hizo carrera allá. Y por ejemplo, todas las leyes se enfoca mucho en la ley de protección de datos, que nadie se ha quejado jamás contra ¿Tu padre pertenece al VEGAP o no? No lo sé, creo que va por libre porque desde que volvió a Zaragoza se desilusionó bastante porque vio que la carrera de... Él siempre decía que su arte era practicar el difícil arte de vivir del arte. Y eso lo ha conseguido durante muchos años, a mí y a mi familia, a mi madre, a mi hermano. Mi madre también tiene su trabajo, pero a mi hermano y a mí en concreto nos han podido educar, nos han podido dar de comer, nos han podido vestir con los dos trabajos. ¿Y qué carrera universitaria has? Yo he estudiado periodismo, soy licenciado desde hace un año. Pues esta entrevista te ha salido muy bien, de verdad. Gracias. Así que ya lo sabes. La ley SINDA lo que pretende en última instancia es acabar con la filosofía libre de Internet. O sea, Internet en sí mismo, la producción y su viabilidad va a sufrir un grave revés por este control. Gracias a que es incontrolable es porque ha crecido como ha crecido. Se decía que Internet era el 90% pornografía. Pues puede ser, pero ¿qué pasa con eso? Eso no participa de esa filosofía como te he explicado antes de YouTube. La pornografía en Internet es simplemente la pornografía de toda la vida. Coge y se sube a un estadio virtual porque les resulta más práctico, pero necesita dinero exterior para poder mantenerse. YouTube, en cambio, solamente funciona en la nube de Internet. No necesita atar un cabo a la realidad, no necesita una financiación. Se financia por publicidad. Yo estoy todo el día en Internet y no tengo nada de pornografía, ni la he visto, ni me he comunicado con ella. Hay mucha crítica en ese sentido. ¿Vale? Y estoy todo el santo día. Tengo mis periódicos... Y es mínimo, en realidad es mínimo. En Internet, mi televisión en Internet, todo en Internet. Y sí que tengo un periódico en papel para poderlo mostrar, ¿no? Sí, pero sí. Mi vida, mi medio de comunicación se basa y se sustenta en Internet como el de mucha gente. Exactamente, y de esa manera Internet se genera en sí mismo. La pornografía es simplemente que en vez de llevarlo pues, a una tienda especializada, pues a una tienda virtual, pero sigue siendo una tienda de sentido clásico. Y para mínimos. Y para mínimos, o sea, y exactamente de la cantidad de información que hay, pues a lo mejor es la más llamativa, pero se pierde. Y son las grandes críticas por desconocimiento, que es a lo que me refería, de Internet. La ley SINDE pues, es una ley que trata de amordazarlo y en segunda instancia viene por la archiconocida SGAE, donde a lo mejor Teddy Bautista no es un político en sí mismo, pero también va a recibir sus buenas pensiones y sus buenos dineros pues, por coartar. Por ejemplo, yo soy periodista, soy fotógrafo, produzco mis propias fotos y Teddy Bautista se ha llevado X% de mis tarjetas de memoria de las fotos que yo produzco. Del papel de fotografía que voy a comprar, de mi impresora, de mi ordenador, de todas esas cosas, Teddy Bautista se está llevando dinero. ¿Por qué? ¿Quién me protege a mí de Teddy Bautista? Yo no estoy de acuerdo en nada con la filosofía de la SGAE. Aparte hay otra cosa importante, en mi época, que soy bastante más mayor que tú, nosotros grabábamos en cintas de cassette, todo. Uno se compraba el disco el que podía y cualquiera se lo grababa en una cinta de cassette. Lo conocí yo también. Y no pasaba nada. Y quien tenía un disco, bueno, era claro, porque nosotros todo lo que teníamos era la cinta de cassette que veíamos, y eso ha pasado toda la vida. Sí, sí. Pues ahora quieren acabar con eso, ahora ya que están tratando de establecer los mecanismos de control para comercializar la cultura. La cultura ya no se entiende si la industria de la cultura que hay detrás y si, por ejemplo, es lo que decía el ejemplo de mis fotos, o por ejemplo mi padre, ven un cuadro, si esa persona reproduce en su mente el cuadro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo protege Teddy Bautista al pintor? Pues, ¿por qué? Porque los pintores no están en el gran circo de la industria cultural, son sobre todo la música y el cine. No, los pintores están, te lo contaba antes, estaba el VEGAP. No, pero me refiero dentro de las GAE. No, es que han montado un movimiento diferente que se llama Visual Entidad de los Derechos de Autor de los fotógrafos, de los artistas fotógrafos y gráficos, fotógrafos y plásticos, ¿vale? Que es el VEGAP, ¿vale? Y entonces pues es lo mismo. ¿Y cómo funciona? Pues igual, está desde el Greco hasta los herederos de tal, los herederos de cual, pues te metes allí y tienen abogados que van cobrando por cada catálogo, por cada fotografía, por cada reproducción de tus obras, a los ayuntamientos, a la gente. ¿Y quién se queda ese dinero? ¿El Greco? No, se lo queda primero el VEGAP y el VEGAP le da un tanto por ciento al artista y otro se lo queda.
¿Y por qué se queda el Vegap? Ni idea. Yo te cuento que es lo mismo que les da, ¿eh? Sí, sí, por eso. Son Son preguntas retóricas, me refiero. Vale, pero que existe. Me refiero que sí pero... existe. Claro, que no todos los pintores pueden llegar a ser de la élite del Vegap. Claro. Se entra por... Es a lo que volvíamos. Si no estás en la industria, no te va a proteger, porque están protegiendo una industria, no la cultura, están protegiendo la industria. Para que un pintor tenga una raya y se cotice, y te lo marcan ellos. Si no tienes ese mínimo por ciento, si no cotizas ese mínimo por ciento, pues no eres nada. Pues antes de que, cuando en este país había realmente una sensibilidad... Buenos días, Carlos. Cuando en este... Yo un poco puedo argumentar más que cuestiones legales, porque el Vegap lo desconocía, puedo solamente decir eso. Es lo mismo que lo que puedo decir que la Vegap que saca esta historia para proteger no es una cuestión de la cultura, no se puede industrializar. La cultura es una cuestión de sensibilidad de la gente. A la gente se le está dando cultura por industria y está perdiendo esa sensibilidad. Por eso ese es el problema por los que los pintores literalmente no ganan ni para comer literalmente. Vamos a ver, el Vegap también es un hándicap, porque tú por ejemplo imagínate que eres un pintor que está dentro del Vegap y quiere hacer una exposición en el Ayuntamiento de Zaragoza. No puede, porque si le hacen un catálogo, de cada foto les va a cobrar el ayuntamiento. ¿Quién te va a hacer un catálogo cobrándoles por cada foto? Exactamente, es que eso es decir, quita las posibilidades también de artista. Voy a un punto siquiera anterior, o sea, es que todo esto cuarta en una sensibilidad porque te van a dar ya está al servicio de la industria. Si no eres muy famoso no te lo van a hacer. Exactamente, pues se pierde la capacidad de improvisar. El arte son miles de expresiones de personas que están tratando de buscar una expresión distinta, propia, espiritual, filosófica, la que sea. Y la gente no se está educando en educar su propia sensibilidad, sino en aprender a ver lo que le están prefabricando las grandes multinacionales del cine, de la música. Mi padre, por ejemplo, sin que estuviera el Vegap, y cuando en un momento, 20 años atrás, donde aún existía un poco de esta sensibilidad en el sur, que había algo más que en el norte de esta sensibilidad, no solamente podía vivir del arte, sino que se ganaba la vida bastante bien, ha podido montar una galería, ha podido sacar una familia adelante, ha podido volver a Zaragoza y seguir trabajando sobre lo que trabajaba. Y fue de un tiempo a esta parte, cuando por falta de sensibilidad por parte del público, es cuando no ha podido seguir para adelante porque no había gente que pudiera comprar las obras, que quisiera gastar en arte. Se limita a grandes galerías, industria. Si industrializamos algo que es tan puro como el arte, que como decía Hegel es la elevación del alma. El arte, la música, todo. La música, el arte en general. O sea, pues la hemos cagado y adiós arte. De pronto España... Es la base de la cultura. Exactamente, pronto solamente se financiarán grandes superproducciones, haremos Hollywood... Nos queda internet. Y claro, internet, pues internet nos queda, pero cada vez menos con estas cosas de la leysinda, es que todo está conectado y los poderes fáticos tienen todo muy bien pensado, ¿sabes? Tienen sus laboratorios, tienen sus propios think tanks, que era lo que me iba antes, y a los action tanks. Un action tank podría ser una forma quizás la forma más extrema y aberrante de un action tank es un lobby, sin ir más lejos, un lobby económico. Se puede trabajar en dirección contraria y con la misma fuerza o más, y además con la legitimidad de lo que te da saber que lo que estás haciendo está bien, pues ¿quién te puede parar? Para concluir esta entrevista, ¿qué nos puedes decir en 2 palabras para invitar a la gente a que se una a ese movimiento? Pues una consigna que venimos repitiendo desde el primer día. Ven, observa y valora. Participa en las asambleas, da tu opinión, forma parte de esto. Nada más, esto, si vienes, más de todo será, porque de momento si no has venido nos faltas tú. ¿Y para la reunión que hay el lunes? La reunión del lunes sí, es una... ¿Puede la gente participar? En principio es de acampados, porque es una decisión que entendemos debemos tomar las personas que estamos aquí. O sea, el caso más extremo, que una persona de fuera diga a uno que está aquí cuando se tiene que ir a casa. Es un poco por evitar esa situación. Pues, obviamente son públicas, se permitirán aportaciones, pero se pide el respeto hacia los acampados para tomar sus propias decisiones a nivel de acampada. Luego, lo que sí que puede venir cualquier persona a participar, a aportar y formar parte de la toma de decisiones son las asambleas políticas. Son abiertas a todo el mundo y son asambleas participativas de voto a mano alzada y no por mayoría, sino por consenso. ¿Y cuándo son las asambleas? Las asambleas tenemos mañana una a las 12:30, tenemos 4 a la semana, normalmente a las 8, y haremos unas a las 12:30 mañana, pero un poco para tratar de variar la diversidad de opiniones, porque hasta ahora teníamos una hora muy tarde que se centraba solamente en unos perfiles de personas pues, por trabajo que no podían o porque era el horario que le venía mal por sus obligaciones,
pues estaban dejando de venir o no podían venir. Y no nos interesa cerrarnos sobre a lo mejor solamente los acampados, sí que no esto es lo que decía, esto es de todos. Y si pueden venir todos, mucho mejor. ¿Y que hay alguna posibilidad o alguna idea de continuidad en otro sitio o no todavía? Sí, no, estamos ahora mismo buscando local, no solamente por el hecho de la posacampada, sino porque ahora mismo en la acampada tenemos muchos problemas de infraestructura a la hora de trabajar con internet. Por ejemplo, esta carpa que fue cedida por un grupo scout, la necesitan y se la tenemos que devolver. La carpa de cocina también la necesita la persona o el grupo que nos la prestó y hay que devolverla. Son préstamos, no son donaciones, y como tal se lo devolveremos y agradeciéndole muchísimo. ¿Y para firmar todavía...? Sí, los compañeros de información tienen ahí un stand, aunque la información aún no se ha despertado. Los días aquí son muy largos y las noches también, a veces se enjuntan y no acaban. Y ahora mismo creo que hay una asamblea o una charla. ¿Y todo el mundo puede pasar a firmar? Por supuesto, a firmar, a dar el apoyo. ¿Se necesita el DNI o...? Creo que sí, se firma con DNI, o sea que, pero vamos, una firma para mostrar el apoyo a esta acampada o a este movimiento, lo que se desee. O para venir y aportar también una sugerencia o lo que se desee. Esto es una cuestión participativa como podría ser YouTube. Os daremos nuestro email para que nos mandéis información como medio libre que somos. Sí, o sea, la información y el conocimiento tienen que fluir. Vale, y os daremos enlace a vuestra entrevista en la web. Vale, muy bien. Para que lo tengáis. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con la acampada de Zaragoza. Casi uno de sus últimos días, esperemos que no, y que dure mucho tiempo. La acampada, aunque físicamente no sea, pero continuará. Muchísimo. Y que se logren reivindicaciones que ayude a todo el mundo, porque todos necesitamos un cambio. Y el mundo, no, el pueblo se está moviendo, no el mundo, el pueblo está moviendo y pide ese cambio. Y el mundo también, son ya 600 acampadas por todo el mundo. Vale, pues un gracias, hasta el próximo día.